La segunda parte de la Revolución Francesa no nos vamos a detener mucho, son muchas preguntas, muchos datos, pero vamos a ser sencillo. Necesito que tenga una idea general de cada proceso. Habíamos quedado con el inicio de la revolución, habíamos tenido los estados generales, después empieza lo que es la revolución en sí con la asamblea declarándose primero nacional, después constituyente, y hasta que no saque la constitución no va a parar. Justamente el primer título, la primera etapa es la monarquía constitucional, que duró un par de años. Acá las fechas, ¿qué pasó el 4 y el 26 de agosto? Bien, dos hechos fundamentales que vienen a destruir casi por completo con el antiguo régimen. Por un lado, la abolición de, de los privilegios feudales y automáticamente la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, que ahora vamos a hablar un poquito más en detalle, pero al declarar la igualdad de todos los hombres, estos se terminan los privilegios, ya no hay más sociedad como marcaba antes el tema de los libritos, ahora pasamos a ser todos estamos en la misma bolsa, obviamente con más o menos dinero, por eso es un triunfo de la burguesía, se la conoce también como la revolución burguesa. En derechos somos iguales ahora, esa es la diferencia con respecto a la etapa anterior. Bien, eso por un lado. ¿Qué sucedió con los privilegios del clero? Bien, recuerden que son los iluministas o ilustrados, tienen un pensamiento muy laico. Hace una constitución en la cual los curas pasan a ser empleados del Estado. Obviamente que esto Roma tiró la bronca, no se lo bancó ni a palo. Y además de eso, no solo eso, los bienes de la iglesia que pertenecían a la iglesia ahora caen en propiedad del Estado. No se olviden que en plena revolución Francia necesita dinero. Está enquilombado, ya vamos a hablar de la guerra europea, pero tiene un quilombo por resolver fuera de su país y además tiene un quilombo por resolver dentro, porque todavía la revolución no logró afianzarse. Hay muchas revolución y contrarrevolución. La contrarrevolución es cuando los que tenían el poder del antiguo régimen no quieren cederlo así nomás y se defienden. No fue un proceso tan simple el de la Revolución Francesa, fue más bien largo. Los temas más importantes ya fueron explicados, que son los ideológicos, que es lo que me interesa a mí para América. Pero bueno, ahora entender un poco que no fue una cosa sencilla, por eso yo lo vamos a resolver rápido. La Constitución de 1791 es una constitución que, si bien no es del todo original, porque ya Estados Unidos había tenido su originalidad en su Constitución de 1776, reafirma algunas cosas raras para la época. Por ejemplo, la creación de una monarquía parlamentaria, es decir, va a haber un rey, pero va a estar ligado y recortado su poder por el Parlamento, que esto no era muy común. Una división de poderes, otra cosa rara, ya no es el rey que decide todo, y va a haber votos, una asamblea que el pueblo francés, cuando digo pueblo francés, varones con dinero, adultos, pero bueno, la palabra voto era una palabra no muy recurrente. Obviamente que no estoy de acuerdo en que se vote en un sector muy pequeño, pero de no tener a tener es un primer paso. Van a faltar unos 150 años para que el voto, o un poco más, sea para todos por igual, ¿no? Hombres, mujeres, no haya cuestión de dinero, de edad, etc. Salvo los menores. Bien, ¿cómo se ve el Partido Patriota? El Partido Patriota va a tener un par de grupos, van a estar los moderados, que son los Feulián, que no son los más reconocidos, son la mayoría, no cortan ni pinchan. Sí me interesan estos dos nombres. Va a haber dos grupos más enérgicos, pero dentro de esos dos grupos enérgicos, uno mucho más enérgico que el otro. Los girondinos y los jacobinos. El nombre de jacobino, que va a ser el más radical de todos, proviene del filósofo, que nosotros ya lo vimos, Jean-Jacques o Jacobo Rousseau. De ahí el nombre de jacobino. Este va a ser el grupo más radical, ¿no? El más de izquierda, diríamos hoy.
Bueno, estos grupos presionaron a la asamblea en estas jornadas callejeras, etc. ¿Qué sucedió en junio de 1791? El rey, en este intento de fugarse, porque ve que su poder está totalmente recortado y que no puede hacer nada de lo que hubiera querido, ayudado por el extranjero, intenta escaparse. Lo aprisionan, bueno, lo meten en cana, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá lo dejamos preso nomás. Ya le vamos a cortar la cabeza en un ratito. Tenían que hacer la actividad de la página cortito, rápido y al pie. ¿Cuál es la autoridad a la que emanan los artículos de este documento? La soberanía del pueblo. Esto es lo novedoso. Es el pueblo el que determina, ¿sí? Ya no es Dios, sino que es el pueblo el que da el poder de hacer estos cambios. Bien. Después dice, ¿por qué es revolucionario decir que todos los hombres son iguales ante la ley? Porque veníamos hablando de que había una sociedad dividida por privilegios. Entonces es totalmente revolucionario pensar que todos son iguales. Y bueno, la tarea de buscar leyes en la Constitución que hablan de los derechos de la mujer, lo vamos a discutir en la clase presencial, que nos vamos a ver pronto, y va a estar interesante. Pero sí hay artículos que hablan de los derechos de la mujer. Me queda un minuto porque se me corta el video, pero voy a armar otro. Así que vamos con el tema de la República. ¿Por qué comenzó la guerra en Europa y qué opinaba el rey? Bien. La guerra en Europa va a comenzar porque hay muchas cuestiones bastante simples de entender. Piensen ustedes que los europeos, insisto con lo que dije antes, no quieren saber nada con la guerra, con la revolución. La seguimos en el próximo.